COPE Sierra Norte 98.0 y en cadenacope.com, La Voz de la Dehesa. Un espacio creado para dar voz y cobertura a los temas de interés de los ganaderos de nuestra zona, coordinado por Corsevilla y COPE Sierra Norte. Corsevilla, comprometidos con los ganaderos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en una nueva edición de La Voz de la Dehesa en COPE Sierra Norte y COPE Campiña Sur en este miércoles día 3 de abril 2024, mes de abril, Aguas 1000, mes recién estrenado, Semana Santa que acabamos de pasar y vuelta a intentar volver a la rutina, y en esa rutina pues tenemos todos los miércoles en esta sintonía el programa La Voz de la Dehesa con Corsevilla, COPE Sierra Norte, COPE Campiña Sur y nuestros compañeros Antonio Jesús García y Amparo Cornello. Antonio, Amparo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos y felices Pascuas, aunque sea un pelín tarde. Sí, bueno, están recién pasadas. En nuestra Extremadura, Antonio, ya sabes que las apuramos al máximo. Hasta ayer fueron Pascuas en Extremadura. Exactamente. Bueno, tenemos un programa como siempre intenso, bien cargado. Arrancamos, si te parece, con tu editorial. Adelante. Vale. Pues vaya tiempo meteorológicamente hablando. Ya hemos dicho que ha llovido todo lo llovible esta semana. Y lo mejor es que ha caído muy bien. Salvo que la tierra ya está empapada y todo el sobrante tiene que salir. Es un espectáculo ver correr los arroyos y las torrenteras, como hacía años que ya no se veía. Como el campo está espléndido y cuando empieza a calentar un poquito el sol, seguro que va a haber una explosión de color. Esta explosión va a ser impresionante. Este año las abejas van a tener que hacer horas extras para poder llevar a cabo toda la polinización. Por el contrario, el resto sigue todo su curso. A día de hoy los calendarios de movilizaciones planteados por las organizaciones agrarias siguen planteándose y siguen estando vigentes. El ministro del ramo ha presentado un paquete de medidas en respuesta a estas movilizaciones, pero a día de hoy no hay nada legislado. Habrá que revisar las medidas y ver si con estas se pueden contentar los muchos problemas que las malas políticas están causando en el sector agropecuario. Con estas condiciones de humedad y temperatura, los ciclos biológicos de nuestros parásitos, y no me refiero a la clase política, están llegando a su curso. Nuestro ganado está expuesto a una gran cantidad de parásitos oportunistas que están al acecho para completar este ciclo evolutivo. Un buen diagnóstico acompañado de un buen tratamiento lo mantendrán sano y salvo. Y hoy, como ya me habéis pillado un poco, pues un poco la pista, hablaremos de eso, de parásitos, de parasitosis con nuestros expertos. Que el programa sea provechoso. Muy bien. Has hecho muy bien en especificar a quién va dirigido lo de parásitos. Sí. Arrancamos con la editorial de Antonio Jesús García, La Voz de la Dehesa. Estamos en marcha. Agenda. Y ahora tenemos agenda. Cuéntanos, Amparo. Pues continúa abierto el plazo para participar en la encuesta sobre la simplificación de la PAC, que estará abierta hasta este viernes 8 de abril. Está abierto el plazo para contestar este cuestionario que ha lanzado la Comisión Europea para recabar directamente las opiniones de los agricultores y ganaderos de la Unión Europea. Los resultados preliminares se presentarán a mediados de abril. Como decimos, el plazo acaba este domingo, día 8 de abril, y nuestros ganaderos y socios tienen este enlace que se lo hemos enviado, y si tienen algún problema o inconveniente para completarlo, les animamos a que vengan a los servicios administrativos de la cooperativa y le ayudaremos a hacerlo. Yo creo que es muy importante porque la Unión Europea tiene que conocer el sentir de los ganaderos andaluces y de la comarca. Muy bien, a tenerlo en cuenta, ya lo saben. Noticias breves. Continúas tú con noticias, Amparo. Pues como decía Antonio, el Gobierno presenta a los agricultores y ganaderos su plan de 43 medidas para salir de la crisis, cumplir sus reivindicaciones y acabar con las protestas. Este documento, con las 43 medidas al que ha tenido acceso FAGRO, recoge propuestas de flexibilización de la PAC en línea con lo anunciado por la Comisión Europea y aprobado por los países de la Unión Europea, junto a otras nuevas como la prórroga normativa de sanidad ganadera y de fertilización. Como decía Antonio, estaremos muy atentos a ver si estas medidas salen adelante y son suficientes para que el sector paralice las movilizaciones. Y bueno, ha salido un artículo, más que un artículo, ha sido un informe, en el que se presenta que la ganadería de vacuno de carne de España emite un 66% menos de gases de efecto invernadero y consume un 65% menos de agua que la media mundial.
Esto, entre otras cosas, es un gran avance porque deja sin argumentos la tan cacareada lucha contra el consumo de carne y que la carne que nuestra ganadería lo que estaba haciendo era producir efecto invernadero y sobre todo el sector vacuno. Científicos españoles publican el informe Evaluación del impacto ambiental de las cadenas de producción de carne de vacuno que integran sistemas de pastoreo y sin tierra. Este estudio, que ha sido publicado por la revista Animal, arroja luz sobre el impacto medioambiental de la ganadería de vacuno de carne en España. Uno de los hallazgos más destacados del informe revela que la huella de carbono del vacuno de carne en España por kilo de carne producida es un 66% menos que la media del planeta. Si contrasta con estos datos con los datos de FAE. Manuel Laínez, el científico que ha coordinado este estudio y que próximamente traeremos a Antena, le daremos para que nos cuente esto personalmente, subraya que esto se debe a la eficacia del sistema de producción utilizado en la ganadería de vacuno de España. Además de la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero, los científicos han constatado otros puntos relevantes como la huella hídrica del vacuno de carne en nuestro país es 1/3 inferior a la media mundial. Esto es un gran dato, entre otras cosas porque los grupos ecologistas lo que decían es que producir 1 kilo de carne era muy caro con respecto a la huella de carbono y tenía un enorme coste de la cantidad de agua que producía. Lo dejamos sin argumentos, esperemos que ahora no salgan por otro cacareando con otros temas. Seguro que alguna puertecita encontrarán para salir Seguro. cacareando como tú dices. Vamos con el saludo del maestro. Un saludo para los que hacen la voz de la dehesa y para todos los oyentes que tiene este programa y muy especialmente porque es un ecosistema que a mí me encanta, es único y hay que protegerlo, explotarlo y protegerlo. El tema del día. Bueno, pues Antonio Jesús ya ponía la alfombra roja para el tema del día con su editorial y ahora ya cuestión de que pasen los invitados, ¿no? Antonio Amparo. Pues sí, a ver, hoy contamos como siempre, con buenos amigos del programa. Hoy tenemos al profesor doctor Álvaro Martínez Moreno, es catedrático de parasitología de la Facultad de Veterinaria de Córdoba y es un gran experto en el tema que vamos a tratar hoy. Hoy hablaremos de parasitosis, ya lo dijimos en la editorial, y concretamente nos vamos a centrar en un tipo de parásitos que realmente a mí me gusta y en esta zona pues ataca bastante, que llevamos un control, intentamos controlarlo. Hablaremos de coccidiosis ovina. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Antonio. Encantado de estar con vosotros. Pues ya sabes dónde tienes que estar todos los miércoles, a partir de ahora. Álvaro, si te parece, yo creo que podríamos entrar un poco, aunque ya te digo, este tema ya lo hemos tratado varias veces, pero es interesante siempre abordarlo. ¿Qué es la coccidiosis y qué daños pueden causar en el organismo de nuestros animales, de nuestros corderos principalmente? Bueno, la coccidiosis podríamos decir que es una infección, realmente es una parasitosis, una parasitación por unos organismos unicelulares, es decir, unos organismos microscópicos que tienen un ciclo en el cual parte del tiempo están en el medio ambiente, en el suelo, y la mayor parte del tiempo están viviendo en el intestino de sus hospedadores. Y entre estos hospedadores, una especie muy relevante son las ovejas. Entonces, la coccidiosis ovina es un proceso que se desarrolla en el intestino de las ovejas por un pequeño protozoo, por un pequeño organismo unicelular que lo que va a hacer es, al multiplicarse dentro del intestino, va a destruir las células del intestino y por tanto va a provocar que el intestino no funcione bien y eso conlleva una parte que es desnutrición de los animales y por otra parte el síntoma más frecuente, el más ligado al proceso clínico, que es la diarrea. Entonces es una parasitosis cuyo principal problema es que está presente de forma habitual en las explotaciones ganaderas. Creo que resulta adecuado entender que es una parasitosis que mantiene un cierto equilibrio con el hospedador y que solo cuando se desequilibra la relación, entonces produce daños clínicos, daños patológicos importantes. Con lo cual es muy importante entender cuáles son los factores que inciden en esa relación. Álvaro, ¿cuál es el ciclo patógeno y cómo se transmite?
Pues es un ciclo en el cual los parásitos se van multiplicando en el intestino, tienen dos tipos de reproducción, una reproducción primero asexual y después una fase de reproducción sexual, esto dentro del intestino de las ovejas, y finalmente terminan saliendo al exterior con las heces. De manera que la transmisión es a partir de las heces. Y esto es otra idea muy importante. O sea, la transmisión de los cocidios está ligada a las heces. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a saber que en el momento en que haya un mayor acúmulo de heces, una mayor concentración de animales en contacto con heces, hay más riesgo de transmisión. Porque la idea es siempre transmisión a partir de las heces por vía oral. Los corderos, las ovejas se contagian porque a partir de las heces se contamina el agua, se contaminan los alimentos o porque los animales van chupando, entonces a partir de las heces se contagia. Es un ciclo, lo que se llama un ciclo orofecal, en el cual es muy importante entender que las heces tienen un papel fundamental. ¿Se podría decir que coccidiosis es una enfermedad que, además de debilitar al animal sobre el que parasita, debilita también la cartera de nuestros ganaderos, Álvaro? Absolutamente. Es que además es importante entender que en la coccidiosis vamos a tener dos manifestaciones fundamentales. Por una parte, unos procesos clínicos llamativos, con diarrea, que pueden llevar pues, a una mortalidad significativa, con lo cual ahí ya tenemos unas pérdidas importantes porque se van a morir corderos por coccidiosis. No mucho, pero se van a morir, y además esos cocidios van a hacer que otros procesos respiratorios o de otro tipo se agraven, con lo cual ahí es un factor en el que los cocidios van a provocar directa o indirectamente que animales se mueran. Con lo cual ya tenemos ahí una repercusión grande en la economía de las explotaciones. Pero por otra parte, y esto también es muy importante, una gran parte de la acción dañina de estos parásitos es que van a influir en los índices productivos. Y eso a veces no se percibe bien, porque lo que se va a ver es que los animales, pues sus productos son de menor calidad o requieren más tiempo en adquirir el estado de carnes, el estado que se requiere. Es decir, ahí hay una pérdida más insidiosa, más difícil de detectar, pero posiblemente incluso más importante que la pérdida que causan por la mortalidad y por las diarreas que claramente se ven. O sea, ahí hay unos procesos que se llaman subclínicos, en donde hay poca sintomatología, pero ciertamente a los animales no les está funcionando bien el intestino, no están nutriéndose bien y por tanto su índice de crecimiento, su índice productivo es menor. Y ahí hay otra repercusión que, aunque es más difícil de cuantificar, es posiblemente más importante que la otra. Con lo cual tenemos ciertamente una repercusión importante en la cartera de los ganaderos, claro que sí. ¿Amparo? Perdón, que no se escuchaba. Toca tocar un tema espinoso, el tratamiento o cómo luchar contra esta parasitosis, es decir, cómo pueden luchar nuestros ganaderos contra este parásito. Habida cuenta de las nuevas normativas sobre el uso de medicamentos y en los que pone el ojo en el uso racional de los anticoccidiosos y los coccidiostatos. A ver, este es un tema complicado, porque si no fuera complicado no estaríamos hablando de esto, no sería problemático. Entonces, el control, la lucha contra esta parasitosis, yo creo que habría que entenderla desde un doble punto de vista. Antes os decía que es importante entender que la coccidiosis es como un proceso que se puede mantener en equilibrio con los hospedadores. Es decir, los cocidios son parásitos y están adaptados, han evolucionado para vivir más o menos pues sin hacer excesivo daño al hospedador. Entonces es muy habitual que haya animales que están parasitados sin que haya una repercusión importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para luchar, para mantener esa situación? Pues tratar de evitar que haya factores que incidan en que los parásitos se puedan multiplicar y entonces causen daño. Y esto es entender, hay dos causas fundamentales que pueden hacer que los parásitos se multipliquen de manera descontrolada y produzcan daño
subclínicos o clínicos. ¿Cuáles son esos dos factores? Uno, el estado del animal. O sea, los factores que hacen que el animal esté estresado, que haya una disminución de las defensas, que haya una desnutrición, eso va a facilitar que se produzca la coccidiosis, que se produzcan pérdidas importantes por coccidiosis. El otro factor, pues, es que los animales se vayan reinfectando, y es otro factor muy importante. Si los animales tienen pocos cocidios y se infectan poco, pues la carga parasitaria va a ser pequeña y se va a mantener más o menos ese equilibrio. En el momento que las circunstancias que haya muchos cocidios en el suelo, en las heces, y los animales se estén reinfectando mucho, las cargas parasitarias van a aumentar y van a producirse muchas pérdidas. ¿Cómo nos lleva esto a la lucha? Pues por una parte, luchar contra la coccidiosis implica extremar las medidas de higiene y de bioseguridad. Y esto es algo que más o menos es conocido, o sea, hay una conciencia de que en el momento que hay hacinamiento de los animales, en el momento que hay suciedad, en el momento que hay acúmulo de heces, es un factor que predispone a la coccidiosis. Pero bueno, una cosa es saberlo y otra cosa es tomar medidas para que eso se minimice en lo posible. Y esto es algo en lo que creo que hay que ir trabajando. O sea, el tener la conciencia de que una forma de luchar contra la coccidiosis es medidas biosanitarias y medidas de higiene. Evitar que los animales estén en contacto con zonas donde hay muchas heces. Evitar que haya muchos animales que estén agrupados. Y eso claramente es una medida de lucha. O sea, la lucha contra la coccidiosis no es solo los tratamientos. Los tratamientos, este tipo de medidas, otro tipo de medidas relacionadas con el estado de los animales. Es decir, ¿cuándo los animales sufren esto? Pues normalmente se dice entre las 4 y las 8 semanas de vida. Eso que coincide con el destete, eso coincide con el comienzo del cebadero, es decir, con el transporte de animales. Esos son factores que hacen que los animales se estresen y tengan menor capacidad de respuesta inmunitaria. Por tanto, otro concepto que entiendo que es difícil, pero que hay que tenerlo en mente. Evitar a cualquier factor que haga que los animales estén estresados y puedan disminuir su capacidad de defensa. Con lo cual ahí tendríamos un segundo punto. El tercer punto ciertamente serían los tratamientos. Y ahí es verdad que ahora mismo el marco normativo ha cambiado y las pautas de aplicación han cambiado. ¿Hay que seguir utilizando fármacos anticoccidiósicos? Por supuesto que sí. Lo que hay es que optimizar el uso, y lo que hay es que tener un protocolo que nos permita saber cuándo hay que tratar y cuánto hay que tratar. Y ahí una pauta fundamental es el seguimiento, la monitorización del estado de las explotaciones. O sea, hay que seguir utilizando tratamiento metafiláctico. Lo que hay es que ver cómo se determina cuándo hay que utilizar ese tratamiento. Es decir, cuándo se puede aplicar un producto como el de coquinato, que es un producto que va a actuar a largo plazo controlando la reproducción de los parásitos. ¿Y en qué momento habría que aplicar otros productos que son anticoccidiósicos, es decir, que van a destruir más directamente a los cocidios, como puede ser el diclazuril o el toltrazuril, y esos hay que aplicarlos pues, en un momento concreto? Entonces, hay una parte muy importante, es la monitorización del estado de los animales, que es lo que nos va a permitir cuándo y cómo hay que aplicar los tratamientos. Bueno, sí. Qué interesante todo lo que nos está contando. Un auténtico máster en coccidiosis con Álvaro Martínez. Le quería preguntar, porque hemos tocado el tema de las coccidiosis, pero con las lluvias caídas y el clima que tenemos, afortunadamente hay que decir, ¿crees, Álvaro, que las parasitosis van a aumentar? ¿Qué pautas podemos dar a nuestros ganaderos para mantener a su ganado desparasitado y sobre todo mantener los pastos libres de parásitos listos para infectar a nuestra cabaña? A ver, antes comentábamos que gracias a Dios ha llovido mucho, el campo está fantástico y eso es estupendo para las explotaciones ganaderas, pero también es estupendo para los parásitos. O sea, los parásitos que necesitan humedad es un factor clave y temperaturas medias. Entonces ahora mismo estamos en unas condiciones óptimas para el desarrollo, para la supervivencia de los parásitos en general. O sea, nosotros nos estamos centrando en coccidios, pero esta es la época perfecta para la supervivencia, para la multiplicación de los parásitos, porque tenemos humedad, los campos
hay agua y los parásitos requieren esta humedad y las temperaturas por ahora son temperaturas medias. En concreto para los coccidios, los factores más limitantes, o sea, lo que más va a hacer que no se mantengan en el campo es las altas temperaturas y la desecación, la falta de humedad. Es decir, en verano, la transmisión de los cocidios, vamos, en nuestro verano de Andalucía y Extremadura, la transmisión de los cocidios es mucho menor por la falta de humedad y por las elevadas temperaturas y por la luz solar directa. Pero ahora mismo estamos en la época óptima para la multiplicación. Entonces, ahora mismo hay que entender que estamos en un periodo de alto riesgo. Esto es curioso porque en algunos países, como el Reino Unido, pues hacen hasta una predicción de la incidencia de los cocidios. Lo mismo que te dan la predicción del tiempo, pues te dan la predicción de las parasitosis y te dicen, oye, pues en esta zona, con estas condiciones climatológicas, el riesgo de infección es tanto. La verdad es que es un sistema, ojalá fuéramos capaces de irlo implantando aquí. Entonces, ahora mismo, sin tener esos sistemas matemáticos de predicción, sí podemos decir que estamos en un momento de alto riesgo. ¿Esto qué significaría? Pues significaría que habría que extremar las medidas que estábamos hablando antes para evitar la transmisión elevada. Es decir, habría que extremar las medidas de bioseguridad, habría que extremar las medidas de higiene y recordar, en el momento que tengamos animales acumulados, en una zona donde haya alta humedad, en una zona donde haya acúmulo de heces, estamos en alto riesgo de transmisión. En el momento que los animales los estemos moviendo, estemos haciendo lo que sea con ellos, que incida en su situación de estrés, estamos aumentando el riesgo. Entonces, ahora mismo habría que extremar las medidas de higiene, habría que extremar la separación de animales, el no hacinamiento de los animales, y ahora mismo sería absolutamente recomendable el ir haciendo análisis coprológicos que nos permitieran ver cuál es el estado de la carga parasitaria. O sea, en este momento la forma de controlar la parasitación, la forma de controlar la contaminación de los pastos, pasa por hacer análisis coprológicos. O sea, por estudiar a partir de muestras que se puedan tomar del colectivo, no de todos los animales, de un número significativo, ir haciendo estudios que nos permitan ver cuántos parásitos hay y qué tipos de parásitos hay, porque dentro de los cocidios hay algunos que son más patógenos y otros que son menos patógenos. Entonces es muy importante el planteamiento de ir haciendo una monitorización no solo del estado parasitario, o sea, también hay que ver el estado clínico, la presencia de animales con diarrea, animales desnutridos, o sea, pero hacer una monitorización de los animales que nos puedan decir en qué momento el riesgo de que se produzcan procesos importantes es más alto. Y en ese momento, sin esperar que aparezcan estos procesos, pues aplicar un tratamiento metafiláctico o un tratamiento preventivo. Muchísimas gracias, Álvaro. Pues yo creo que aquí has dejado puesto el balón para que ahora nuestro siguiente invitado lo remate. El doctor Manuel Romero es veterinario, es investigador del CSIC en Granada y es con quien estamos llevando a cabo, vosotros desde Álvaro, vosotros también participáis, pero es un estudio precisamente sobre esto, sobre el control de cocidio. Manuel, ¿en qué consiste este proyecto que estamos llevando a cabo? Bueno, pues gracias, Antonio. Pues como hemos comentado a lo largo de la entrevista y como ha estado comentando Álvaro, en la granja de pequeños rumiantes y por lo tanto de ovino, pues existe una incidencia muy alta, sobre todo en las primeras etapas de vida de estos procesos digestivos asociados a parásitos, principalmente cocidios y cristosporidios. Para prevenir y tratar estos procesos, pues de forma tradicional, pues se vienen utilizando una serie de productos, cocidiostatos y cocidicidas, y aparte de las medidas higiénico-sanitarias que comenta Álvaro, que son importantes. Sin embargo, en los últimos años, con las restricciones existentes en cuanto al uso de medicamentos y antibióticos, pues estas leyes y esta normativa se ha ido ampliando cada vez más y ha ido englobando estos productos cocidiostatos y cocidicidas, y por lo tanto se hace necesaria la utilización o la búsqueda de alternativas naturales a base de extractos de plantas naturales y aceites esenciales que actúen a distintos niveles sobre
el ciclo de vida de los cocidios y para eliminarlos y que puedan sustituir o reemplazar a los productos convencionales. Por lo tanto, el objetivo del estudio en el que estamos colaborando con Sevilla, el CSIC y la Universidad de Córdoba, es valorar si estos productos y estas alternativas naturales pueden sustituir o reemplazar el uso de los productos convencionales que se utilizan dentro del pienso de cebo y de arranque en ovino. Para este estudio, pues lo que hemos seleccionado es un grupo de 10 granjas de ovinos que son socios de Corsevilla y que se han seleccionado en cuanto a criterios de manejo sanitario, manejo de alimentación, instalaciones y ubicación geográfica. Y de estas granjas, pues simplemente lo que vamos a hacer, vamos a dividirlas en 3 grupos. Uno de ellos va a recibir el tratamiento natural alternativo en el pienso, el otro grupo va a recibir una dieta control con el tratamiento convencional y otras simplemente no van a recibir ningún tratamiento porque es la pauta y el criterio que ellos vienen usando desde hace tiempo. Entonces, la idea en este ensayo simplemente es monitorizar estas granjas durante un periodo de tiempo que abarca desde que los animales nacen, la fase de los corderos cuando están de lactancia con las madres, el cebo en granja y la fase de cebo en el centro de tipificación de Corsevilla, en el cebadero. Durante todo ese periodo lo que vamos a hacer es monitorizar los animales, hacer un seguimiento, ver qué incidencia de procesos digestivos hay, de enfermedades respiratorias, qué mortalidad, qué consumo de dieta y qué evolución de los pesos observamos en el tiempo. Además se van a tomar muestras de heces y como bien dice Álvaro, pues para evaluar qué número de parásitos y qué tasa de infección tienen esos animales y cómo evolucionan en el tiempo. Y no solo el número total de quistes de cocidio, sino también qué especies encontramos por los distintos tratamientos. De modo que al final, con todo esto, lo que queremos ver es el potencial de estos tratamientos y de estos productos naturales frente al uso de productos convencionales y ver sobre todo en qué poblaciones de cocidio actúa, en qué fases y con qué intensidad, para ver si realmente pueden sustituir a los productos convencionales o simplemente reemplazarlos en determinadas condiciones. Y por otro lado, también lo que queremos es cuantificar las pérdidas económicas asociadas a no tomar decisiones en este tipo, cuando tenemos este tipo de infecciones y de parasitosis en nuestra granja. Muchísimas gracias, Manolo. Nos quedamos sin tiempo y sí que ya te emplazamos a seguir hablando en los siguientes programas sobre el proyecto que estamos llevando a cabo, porque esto es mucho más amplio de lo que el tratamiento de cocidio es una de las partes de un proyecto, de un pathway con el que sí que estamos trabajando con vosotros. Creo que la investigación y la aplicación de nuevas tecnologías pues siempre nos van a venir bien y proyectos del tipo este pues para nuestros ganaderos le van a ir estupendamente bien. Agradeceros vuestra presencia ante nuestros micrófonos. El programa la verdad es que se nos queda siempre corto. Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí, ha sido muy clarificador tus exposiciones sobre cocidio y estaremos seguramente en contacto y volveremos otra vez para ver las conclusiones del estudio y para seguir hablando de cocidio. Seguro que sí. Encantado de compartir este rato con vosotros. Qué maravilla contar con voces autorizadas y expertas como las de Álvaro y Manuel en nuestro programa. Bueno, Antonio, Amparo, que nos vamos, ¿no? Nos queda menos de un minuto, así que nos tenemos que ir ya. O sea, ya, hoy sin aperitivo y sin otra vez a aperitivo, palos. la semana que viene. Bueno, la semana que viene ya aprovechamos. Muchísimas gracias y enhorabuena por este programa, ¿de acuerdo? Gracias. Muchas gracias, Manuel y Álvaro. Hasta la semana que viene. Gracias a vosotros.